vamos a iniciar con la sesión número 6 del Seminario de Estudios Sociales e Históricos de la Cuantificación, que se lleva a cabo dentro del marco de la estancia postdoctoral, en el cual yo soy beneficiaria, y que se titula La estadística mexicana en el siglo XX, y en el marco de las estancias postdoctorales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas en Sistemas, en el Departamento de Modelación Matemáticas y Sistemas Sociales. Bien, pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una muy querida colega, investigadora del CONICET, del Centro de Investigaciones Sociales y el IDES en Buenos Aires, Claudia Daniel. Ella es profesora del programa de posgrados en Ciencias Sociales en la UBA y otras instituciones. Para mí, Claudia es un referente, bueno, no solo para mí, sino para la comunidad que hace estudios sociales históricos de la cuantificación y historia de las estadísticas y las probabilidades. Ella es un referente, sin duda, de estos estudios de la sociología de la estadística y de la cuantificación en América Latina. Sus estudios se han centrado alrededor de la historia de la estadística y el Estado. Una de las, digamos, una de las discusiones que más ha puesto ahí con ejemplos específicos y situados desde Argentina es mostrar cómo los números son artefactos sociales que median esta acción estatal, definen categorías de inclusión y exclusión y cómo se convierten en terrenos de disputa. Entre sus publicaciones más relevantes, te hemos leído aquí también, Claudia, en algunos de tus textos, en el primer ciclo del seminario, pero entre esas publicaciones que son más conocidas, creo yo, son el texto del 2013, que se llama Los números públicos, las estadísticas en Argentina, entre 1990 y 2010, que me parece que es una obra pionera en estos periodos de estudio de las estadísticas y el Estado. Pues ha participado en otro tipo de proyectos, el proyecto colectivo del cual sale el texto que tuvimos la oportunidad de leer el día de hoy, que está dentro de este libro, que en el marco del proceso de pandemia, qué puede y qué no puede el Estado hacer frente a la emergencia del siglo XXI, del 2022, con el texto que revisamos, asistir a distancia, registros y plataformas como mediadores de ayuda pública. Y también, bueno, participó como coordinadora de un texto también que es muy importante como referente también sobre América Latina, que junto con otra serie de colegas hicieron colectivo, Social Political History of Latin American Statistics del 2023, y bueno, que es un estudio comparado de diferentes espacios de la producción de estadísticas, métricas y probabilidades en América Latina. Entonces, pues es un gusto tenerte, Claudia. Como te digo, para mí eres un referente en esta área y además muy consistente en el estudio de la historia de la estadística y también de los estudios sociológicos, ¿no? sobre las métricas, las categorías, las clasificaciones. Y bueno, el texto de hoy, y bueno, por lo que te pedí que nos acompañaras, es porque me parece que has dado un salto de trabajar en estadísticas de salud, estadísticas laborales, estadísticas de Estado, pues a lo largo del siglo XX, pero en un muy particular caso, como es este caso de las plataformas y las estadísticas, las plataformas y las clasificaciones del Estado, pero también en esta reconfiguración de la relación entre ciudadanos, Estado y mediación de artefactos y dispositivos, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Claudia. Es un gusto que estés con nosotros. Cuando quieras iniciar. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, al contrario, para mí es todo agradecerles por la invitación, agradecerte, Ana, por haberme invitado, porque también por la oportunidad de este seminario que si bien pude participar en pocas ocasiones, me parece que es muy interesante que esta iniciativa esté presente y ojalá se pueda repetir,
porque bueno, pone en diálogo un montón de trabajos. Ahora trataré de explicar ese salto al que hiciste mención. Es cierto que mi trayectoria ha tenido más que ver con la historia de las estadísticas públicas y cómo se me presenta este tema, que se aparece, son cosas que también a veces uno aparece y cuenta con un bagaje o una forma de lectura de esos problemas que le ayudan a identificar algunos problemas de investigación, ¿no? Bueno, así que muy agradecida de estar acá. Va a ser un placer escuchar también las preguntas y los comentarios que quieran hacer. Bueno, y gracias por leerlo, digamos, el capítulo de este material que les pasé forma parte exactamente de una investigación mucho más amplia que se dio en contexto de pandemia. Fue un proyecto colectivo que aglutinó un montón de gente de distintos grupos de investigación del país, de la Argentina, que tenía otros objetivos, digamos, que más ambiciosos, que era analizar de manera comparada las políticas de asistencia pública destinada a la supervivencia material de los hogares y de las empresas en el contexto de pandemia, ¿no? Fue un proyecto que se hizo, cuyo, digamos, trabajo de campo se hizo en distintos aglomerados urbanos del país, en 8, y fue dirigido por Mariana Heredia, que quien también escribe, digamos, conmigo este capítulo, porque, bueno, encontramos también una pregunta específica que hacernos que nos parecía interesante dentro de todo ese proceso que fue de creación, de generación de un montón de información sobre cómo se habían implementado las políticas de ayuda social y de asistencia a los hogares y a las unidades productivas en la Argentina. Que debe haber paralelismos, imagino, en México y en otros lugares de Latinoamérica, pero bueno, digamos, nosotros hicimos un recorte especial de una pregunta que estaba muy ligada a la historia y a la sociología de las estadísticas, ¿no? Trataré de ser ordenada en la presentación, primero hablándoles de este contexto, de la investigación más amplia, que digamos que fue un equipo enorme, introducir un poco el marco de discusiones que encontramos que en nuestras preguntas se insertaban muy bien, presentarles algunas características de nuestro objeto de estudio, que fueron las políticas de transferencia monetaria que se llamaban en la Argentina IFE y ATP. IFE porque era un ingreso familiar de emergencia y el ATP porque era una asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. Estas políticas se aplicaron apenas declarada, digamos, eh, la restricción de circulación y, digamos, apenas se pidió a la gente que quedara en sus hogares y, digamos, dejara de circular, y como no podía asistir a sus trabajos, también surgieron estas políticas de asistencia. Bueno, después pasaré a analizar un poco algunos elementos que vimos de la digitalización de la asistencia y, bueno, algunas conclusiones que me parecen que podemos charlar o discutir. Bueno, la particularidad que tiene este trabajo es que se inserta como está en un cruce, ¿no?, de distintos campos de estudio, los estudios sociales de la cuantificación, pero también los estudios sociales de las tecnologías digitales y los estudios críticos de las políticas sociales. En esa intersección nosotros encontramos digamos, un espacio para trabajar. También, digamos, un tema que está vinculado con nuestras preguntas tiene que ver con las condiciones de la cuestión de la formalidad y la informalidad, que es muy propia de los contextos latinoamericanos, que, bueno, que puede estar ligado tanto a las disciplinas de la economía como a un abordaje sociológico del Estado y las regulaciones estatales. Bueno, una de las cosas que particular de estos políticas de asistencia fueron que, bueno, como en otros países de la región, las medidas de asistencia se implementaron para enfrentar una crisis no solo sanitaria, sino también económica y social, y se apoyaron en sistemas de información y de registros administrativos. Por eso acá entra también la cuestión de los estudios de la cuantificación. Se dieron en contextos de estricto aislamiento, por lo tanto, las plataformas aparecieron como ¿no?, la opción ineludible para que el Estado llegara a esos hogares y a esas empresas. Por eso también estamos introduciendo un tema o una cuestión dentro de los estudios sociales de las tecnologías, de los dispositivos y las infraestructuras digitales.
Y nosotros en particular nos detuvimos también a ampliar, digamos, el foco en las interacciones entre quienes buscaban acceder a la asistencia social del Estado y las plataformas, ¿no?, programadas con sus clasificaciones y estándares fundados en datos. En esto, digamos, encontramos un amplio terreno de la literatura, ¿no?, de discusiones que tienen que, digamos, trascienden la Argentina e incluso la región, que tienen que ver con las transformaciones que está trayendo aparejado, bueno, la expansión de la digitalización, ¿no?, ya sea en el área, en el espacio público como privado, ¿no? Nos interesa en particular, bueno, cómo el Estado entra en esta era digital, pero bueno, hay una serie de preocupaciones que son como bastante globales y transversales que tienen que ver con, bueno, la digitalización, la economía de plataformas, la tensión entre el avance, ¿no?, del poder privado, las corporaciones mediáticas y el Estado, o las preocupaciones en torno al incremento de las posibilidades de vigilancia y control que implican estos dispositivos digitales. Digamos, no nos metemos tanto en esas preocupaciones que tienen que ver incluso con la posibilidad de regular, ¿no?, el uso de los datos privados, las regulaciones estatales, sino más bien nos interesó dar cuenta, bueno, cómo se da este pasaje cuando el Estado se convierte de analógico a digital, ¿no? El Estado en la era digital, cuáles son los cambios que traen el ejercicio del gobierno digital, y entonces enfocamos, digamos, un poco más la discusión en la literatura que tenía más que ver con esto, ¿no?, con el vínculo entre Estado y digitalización. Ahí aparecen, digamos, trabajos que ponen más el acento en cuestiones de tipo discursiva, ¿no?, cuáles fueron los discursos que acompañaron y promovieron este desarrollo, esta expansión de la digitalización en el Estado. Bueno, aparece esta cuestión de los mandatos o de recopilación de datos que están impulsando una transformación en la racionalidad y en las propias formas de hacer política dentro del Estado. Mencionan, bueno, esta especie de creencia, ¿no?, en la superioridad de los datos, el dataísmo como una ideología, donde un poco el propósito de gobierno pasa a ser básicamente aquello que puede ser medible, construible en datos, ¿no?, cómo esto modifica también las orientaciones de las políticas públicas, o las cuestiones más vinculadas con los imaginarios sociotécnicos que habitan esta promoción de los datos dentro del Estado. El avance de la infraestructura digital y los cambios que trae también dentro del Estado en el protagonismo o el vínculo de los distintos grupos burocráticos, ¿no? Digamos, por ejemplo, qué lugar pasan a tener aquellos que se ocupan de la programación de esos algoritmos, que se ocupan, digamos, la elite codificadora, como ha sido mencionada, cómo gana el terreno y poder dentro del Estado, en desmedro de otro tipo de burocracias, ¿no? Cómo se vinculan, por ejemplo, aquellas burocracias que se las suele llamar burocracias de calle, de proximidad, de ventanilla, que están en la asistencia y en la relación más directa con los ciudadanos, ¿no? Hay también una serie de trabajos que abundan en eso, como así también en los efectos políticos de los dispositivos, ¿no? Hay todo un conjunto de trabajos también que está denunciando, señalando justamente los efectos de profundización de las desigualdades o de la discriminación, los sesgos que habitan en los algoritmos, ¿no? Cómo se puede dar también la posibilidad de que el Estado ejerza una mayor vigilancia sobre las poblaciones. Pues está la figura que acuñó también Virginia Eubanks sobre la idea de asilo digital, ¿no? Cuando las políticas sociales se digitalizan, terminan aumentando la vigilancia y castigando a los pobres, ¿no? Como también tiene un sesgo de clase, no solo de género, sino también de raza, en su forma de hacer política, ¿no? Otros trabajos también digamos, trabajan la cuestión de la datificación de la vida social, cómo el Estado y sus políticas alimentan este impulso a que todo aspecto, cada aspecto de nuestra vida se vuelva cuantificable, ¿no? Que también desde el ámbito privado se observa esto con las aplicaciones, digamos, y con lo que se llama digamos, la gubernamentalidad digital. Bueno, también hay un aporte que puede hacer, digamos, el Estado en esa línea. Y después el tema de la construcción de la ciudadanía digital, que algunos trabajos también subrayan sobre todo las dimensiones
políticas y más bien normativas de esa construcción de esa ciudadanía, ¿no? Cómo se experimenta, cómo se reformula o reconfigura más bien el lazo entre el Estado y los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo tanto se reconstituye ese vínculo. Bueno, nosotros abordamos en particular, digamos, nos asomamos a esta literatura básicamente, no tanto desde el punto de vista de las preocupaciones que son mayoritarias, me parece, en la literatura respecto de la multiplicación o la expansión de las posibilidades de control, ¿no? En general, esta literatura asume que la tecnología digital propone o provee mucho mayor control estatal sobre la visibilidad y legibilidad de la población sobre la cual que quiere gobernar, ¿no? Justamente el texto complementario que les envié como lectura plantea que el desplazamiento de las tecnologías analógicas por las digitales están definiendo nuevas posibilidades para que las burocracias estatales vean, sientan y actúen, ¿no? ¿Qué pasa? Creemos que algunas experiencias, sobre todo desde América Latina, pueden traer mayor escepticismo respecto de esas posibilidades de hacer legible a las sociedades del Estado, ¿sí? Lo interesante es que, digamos, para instrumentar políticas, aún políticas de asistencia en pandemia, el Estado necesita que su población se vuelva legible, ¿no? Digamos, esto lo vimos, digamos, desde la obra de James Scott sobre cómo el Estado moderno impulsa una racionalización para obligar a las poblaciones y al entorno a adaptarse o encajar en sus clasificaciones y categorías, ¿no? Entonces, James Scott justamente subraya que digamos, los propios agentes estatales, desde la constitución del Estado moderno, se orientan a ordenar y simplificar lo complejo de esa sociedad a partir de elaborar grillas y clasificaciones, más que nada esquemáticas, pero que le permiten al Estado acceder a una visión agregada, pero a la vez sintética, de la realidad sobre la cual quiere intervenir. Estimo que algo de esto habrán estado hablando en la primera de las sesiones digamos, en el seminario, pero bueno, la cuestión acá aparece el problema de la legibilidad de la población y cómo esto impacta en los límites de la digitalización de las políticas, ¿no? Se suele decir que el Estado moderno se obligó a la población a encajar en categorías excesivamente amplias que perdieron matices, desestimaron lo local, ¿no? Y en este caso, digamos, en la experiencia de la pandemia, nosotros encontrábamos que claramente el Estado argentino contaba con un conjunto de fuentes, ¿no? Digamos, distintas mirillas desde las cuales observar las empresas y los hogares, y también había construido estos mapas abreviados, al decir de Scott, ¿no? De esa trama social tan compleja sobre la cual quería intervenir. Contaba con censos, con encuestas, con registros administrativos, registros de beneficiarios de políticas sociales. O sea, sin duda la estadística pública, digamos, tiene, digamos, más de 100 años en la Argentina, digamos, en eso he trabajado en la historia de la estadística local. Y bueno, en Argentina, digamos, esos registros también tienen algunas limitaciones por un problema de orden estructural que presenta su sociedad, que tiende a ser soslayado, ¿no? Desde las miradas, a lo mejor, donde el problema de la informalidad, de las prácticas, las zonas de informalidad, la informalidad de las prácticas económicas, la informalidad fiscal y laboral no es tan acuciante como en el caso de Argentina. Esto significa que, digamos, aquellos que trabajan de manera informal se escapan o evaden el registro oficial, ¿no? Entonces, un poco, cuando nosotros empezamos a estudiar las políticas sociales en pandemia, la asistencia social en pandemia, partimos de una sorpresa, una perplejidad, ¿no? Que es como el gobierno había subestimado notoriamente la cantidad de personas que estaban pidiendo ayuda o que estaban necesitando asistencia. O
hubo un grueso error de registro, ¿no? Estimaron potenciales beneficiarios y, digamos, la cantidad de personas que se registraron para asistencia fue mucho mayor. Entonces, ahí claramente, digamos, hubo un desajuste que merecía explicarse, ¿no? ¿Qué había pasado? Es que había, digamos, la pandemia había traído mucho mayor vulnerabilidad y fragilidad, por eso aumentaba de manera tan inesperada el número de solicitantes de ayuda. Había un error de cálculo debido a deficiencias de bases de datos, o sea, se debía, digamos, a los filtros sistémicos de las plataformas en las que las personas habían registrado, que habían sido diseñadas en la urgencia, con bastante apuro. O sea, ¿qué había pasado? Bueno, y este elemento, este hecho que nos había generado sorpresa, fue el disparador del trabajo que ustedes leyeron, ¿no? Un poco contándoles la cocina y asumiendo algunas cosas que no voy a volver para aprovechar el tiempo, asumiendo también que ustedes leyeron el texto. Bueno, esta subestimación fue el disparador. Nosotros analizamos la implementación de estas dos políticas, ATP e IFE, que estaban desde el gobierno orientadas, una al sector formal de la economía y otra al sector informal, ¿no? Acá, bueno, tienen algunas características, digamos, de quiénes eran los beneficiarios, a quiénes apuntaban las políticas, ¿no? En el caso de el ATP tenía diversos tipos de beneficios, el Estado ayudaba a pagar los salarios de las empresas que estaban sin, digamos, poder trabajar, o le brindaba créditos subsidiados, o habilitaba la postergación de las contribuciones patronales. En el caso del IFE, la ayuda estaba dirigida a las familias, la unidad era una transferencia monetaria por familia, y buscaba, digamos, hubo solo 3 rondas de esta transferencia monetaria, no se pudo sostener demasiado en el tiempo porque claramente la situación de crisis que atravesaba el Estado era bastante profunda y era previa incluso al momento de la pandemia. A ver, digamos, el confinamiento estricto se da en la Argentina en un contexto de crisis económica, digamos, de incremento de la inflación, donde en un momento se estaba revisando, renegociando una deuda con el Fondo Monetario Internacional. La situación era bastante crítica, el Estado estaba con un déficit fiscal de alrededor del 6% del PBI, digamos, tenía demasiadas exigencias, ¿no? Y condicionamientos para encarar con tranquilidad las ayudas que exigían la situación de pandemia, ¿sí? O sea, en esa situación de urgencia se hace un giro acelerado hacia la digitalización, de manera de saldar tanto las distancias físicas como sociales que podía encontrar el Estado, ¿no? Para llegar a esas poblaciones. A ver, ¿cuáles eran las promesas que brindaba la digitalización de la política de asistencia, tanto a través del IFE como del ATP? Bueno, por un lado, prometía una eficiencia en la gestión de recursos que era muy conveniente para un Estado quebrado como el argentino, ¿no? Quebrado financieramente. O sea, era la posibilidad de hacer más con menos, ¿no? A menor costo, en un marco, digamos, de que se exigía austeridad, pero al mismo tiempo esa austeridad estaba en tensión con la necesidad política de ayudar de manera masiva. Digamos, el objetivo político era asistir de manera masiva, pero al mismo tiempo los recursos fiscales eran escasos. Entonces, la tecnología, por otro lado, prometía hacer la ayuda accesible a un rango muy amplio de personas y de poblaciones, llegar a ellas de manera rápida. Y no menor que traía la promesa de hacer la toma de decisiones sobre el otorgamiento o no del beneficio de una forma que pareciera más impersonal, ¿no? O que que pareciera como, digamos, una distribución más neutral o impersonal de esos fondos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto tiene que ver con las necesidades también de legitimación política de estas medidas, aunque eran estaban muy bien vistas estas políticas de asistencia,
se venía de un contexto político de mucho cuestionamiento de las políticas de transferencia, ¿sí? Venía acumulándose malestar en relación a las políticas redistributivas del gobierno, y perdiendo legitimidad por su masividad, ¿no? Había un sector que cuestionaba que esas políticas de asistencia social eran más bien un exceso del gasto, eran percibidas como injustas. Entonces, la tecnología digital podía ayudar en ese sentido por su pretendida neutralidad, porque, bueno, se expresaba como el fin de una asignación arbitraria de los, del dinero del Estado, ¿no? Entonces, bueno, si bien, digamos, estaban estas promesas, también la digitalización habilitó una mayor concentración de poder, claramente en dos sentidos que nosotros rescatamos, ¿sí? Por un lado, que le permitió al Poder Ejecutivo saltearse las instancias subnacionales y locales, que eran las que implementaban generalmente la política social con los dineros del Estado Nacional. Entonces, la digitalización permitió una gran centralización de las decisiones, de la toma de decisiones y de la aplicación de los recursos, ¿no? Concentró en el Poder Ejecutivo todo el diseño de la política pública. Y por otro lado, concentró el poder en ciertos organismos dentro del Estado Nacional que son quienes estuvieron implicados en estas políticas, que son el ANSES y la AFIP, el organismo recaudador de impuestos y el organismo de la Seguridad Social Argentina. Dentro de esos organismos que tuvieron mucha centralidad en estas políticas, también se concentró el poder en manos de esa élite codificadora, ¿no? Es la élite dentro de un organismo que son organismos de élite porque son los espacios burocráticos donde mejores pagos, de mayor capacitación, ¿sí? Entonces, fueron los encargados de poner en funcionamiento las plataformas digitales, que fueron las puertas de acceso a la asistencia y a la ayuda del Estado, ¿sí? Claramente se dieron, obviamente, como es pasible, digamos, se puede esperar, bueno, problemas que tenían que ver con la brecha digital de la población, ¿no? No todos tenían dispositivos, o cómo cambió, también cómo se modificaba el hábito de presencialidad cuando el mostrador se volvía digital, ¿no? Hubo muchos problemas, que no me voy a detener mucho por el tiempo, pero hubo muchos problemas en ese vínculo con las poblaciones que el Estado buscaba asistir. Pero más allá de esto, que tiene que ver con los factores estructurales por ahí más conocidos, creemos que aparecieron otra serie de dificultades con la digitalización, ¿no? Por un lado, la dificultad inicial de ensamblar tipos de racionalidades diferentes que habitan en el Estado, ¿sí? Que podrían pensarse como contrapuestas o contradictorias. La racionalidad política, ¿no? Que estaba movilizada por la premura, la celeridad por enfrentar la urgencia y resolver de alguna manera pronto la asistencia, lo cual podía llevar a ciertas dosis de improvisación. En oposición a la racionalidad, digamos, de los grupos burocráticos privilegiados que mencionaba recién, ¿no? De los programadores y la élite codificadora que necesitaba cierto marco de previsibilidad y de realizar ajustes en el sistema, ¿no? Por otro lado, creemos que pese a que la tecnología digital suele ser propuesta como una forma de evitar mediaciones en las políticas públicas, necesariamente esta digitalización de estas políticas promocionó o impulsó interacciones imprevistas con otros tipos de mediadores, ¿sí? En la relación entre el Estado y los destinatarios de sus políticas aparecieron jugando otra serie de mediadores que también terminaron reconfigurando las políticas. Entonces, pensando que la tecnología saltaba distancias, de hecho sí, se llegaba a mucha gente, pero esto no obturaba la posibilidad de que aparecieran nuevas mediaciones, ¿sí? Después esa digitalización tenía que encarar algunos desafíos, justamente el carácter elusivo de las unidades sobre las cuales quería intervenir, esto es el hogar y la empresa, ¿no? Que por distintos motivos se vuelven difíciles de aprehender por el Estado, ¿no? La puesta en visibilidad de quienes necesitaban ayuda, digamos, las personas que
necesitaban esa asistencia, o las empresas mismas debían hacerse reconocibles por el Estado, ¿no? Porque de otra manera el sistema automatizado de asignación y distribución de la ayuda no iba a poder identificarlos, no iba a ir a tocarle la puerta a preguntarles si necesitaban asistencia. Esto en términos de las políticas sociales, en la jerga más experta de las políticas sociales, tiene que ver con la autofocalización, ¿no? Las personas debían hacerse ver, mostrar la necesidad, la demanda de ayuda, ¿sí? Y otras dificultades que aparecieron tienen que ver con la traducción, ¿no?, de los criterios políticos y las prioridades políticas que están en el diseño de la política pública y cómo eso se vuelve operativo a través del lenguaje de los sistemas, ¿no? Como a nivel programático, ¿no? O sea, la política diseña, bueno, cuáles son sus destinatarios, a quiénes incluye o excluye, toma decisiones y establece una serie de regulaciones y criterios que después debían ser traducidos, ¿no?, al lenguaje operativo computacional, ¿no? Bueno, que pueden ser vistos como dificultades en la traducción de ciertos criterios de justicia distributiva que se establecen a nivel político, cómo se traslada eso al operativo automatizado. A ver, inicialmente estos eran, acá pueden ver ustedes quiénes eran aquellos elegibles para el ingreso familiar de emergencia. Como les contaba, era muy importante que, digamos, estaba en el diseño de las políticas que fuera al grupo familiar, la unidad de intervención era el grupo familiar, y se establecían un nivel de requisitos de tipo individual para poder, aquellos que ya estaban cubiertos por ciertas prestaciones sociales, quedaban automáticamente incluidos, ¿no? Las personas que recibían, las mujeres que recibían una asignación universal por hijo o por embarazo, o quienes ya estaban anotados en lo que se llamó el Plan Progresar, ya automáticamente formaban parte de los beneficiarios del IFE, pero el resto tenía que dar cuenta de su situación de privación y su necesidad, ¿no? Esta autofocalización, como les contaba, significaba que el Estado delegaba, por un lado, ciertas atribuciones a los beneficiarios que se tenían que hacer ver, y por otro lado, le delegaba el sistema informático, ¿no? Se traspasaba al sistema automatizado la potestad de otorgar o denegar la ayuda solicitada. Entonces, el sistema parecía como el ejecutor de la decisión, ¿no? Que quién los da y quién no. De hecho, una de las consecuencias que aparecen muy visibles después de la primera ronda del IFE es que el 34% de los solicitantes son rechazados por el sistema. Estamos hablando de 4,6 millones de personas, ¿no? Entonces, casi un tercio de quienes habían presentado fueron rechazados y esto generó un problema político, ¿no? Cómo incorporar a estas personas. Bueno, acá, digamos, lo que creemos que aparecía, digamos, con esta subestimación inicial de los beneficiarios del IFE y con el funcionamiento inicial de las plataformas, se puso en relieve que había una serie de situaciones de privación, de fragilidad, de vulnerabilidad, que habían pasado hasta entonces desapercibidas por el Estado. O sea, grupos que no habían sido alcanzados por ningún tipo de programa social. Uno de nuestros entrevistados los llamó el universo de gente que no teníamos registrada, ¿no? Un segmento de la población que parecía invisible a los registros oficiales, que nunca había tenido una cuenta bancaria, por ejemplo, donde hacerle una transferencia monetaria, o no había recibido hasta el momento ninguna prestación estatal, no estaba en los registros, ¿no? Que resultaba desde el punto de vista de los funcionarios que entrevistamos como un universo, un conjunto de personas conflictivas, ¿no? Porque tenía que hacerse un esfuerzo para integrarlos a la política de asistencia. El Estado, digamos, lo que había hecho era instrumentar una ayuda masiva, de carácter masivo, partiendo de categorías y clasificaciones que, por un lado, tenían sus límites para
captar la diversidad y la complejidad de las situaciones, y al mismo tiempo se presentaban como demasiado rígidas o fijas para cambiar estados de situación para llegar a personas cuyo estado había cambiado recientemente, ¿no? Sus situaciones de cambio reciente. O sea, sabemos que todos los estados, o sea, necesitan necesariamente acudir a utilizar los datos, movilizar esos datos para perfilar hogares y empresas, pero, o sea, aun cuando fueran necesarias esas categorías para intervenir, imponían cierta rigidez y uniformidad a digamos, a la complejidad de la realidad social que se buscaba abordar, ¿no? Entonces, al Estado digamos, se le escapaban como dos grandes grupos de personas. Uno tenía que ver con personas y hogares que subsistían gracias a prácticas informales que quedaban fuera de los códigos estatales, ¿no? Trabajadores no registrados, sin hijos en edad escolar, que no percibían ningún tipo de política social, con ingresos irregulares, que sobrevivían con trabajos muy precarios y discontinuos. Esa es una población que quedaba afuera, pero también quedaba fuera otro grupo, aquellos quienes voluntariamente escapaban, ¿no?, de la mirada del Estado, quienes se ocultaban de esa mirada, ¿no? Por voluntad, por conveniencia, decidían estar fuera de esos registros, en negro, no facturar, que no afectaban necesariamente solo las categorías, digamos, a los grupos sociales de sectores socioeconómicos bajos, sino también a familias y personas de ingresos medios y altos, o sea, aquellos que habitaban aparecer, ¿no? Cuando analizamos en particular la política del IFE, ¿no? Teniendo en cuenta estas zonas de la sociedad que permanecen opacas o ambiguas para la legibilidad estatal, encontramos al menos dos desajustes. Uno tenía que ver, un desajuste que tiene que ver entre la unidad de intervención de la política social y la unidad de medida, ¿no? de registro. O sea, la política social se presentaba como, la unidad de la política social era la familia, digamos bien, y la unidad de registro era el individuo. Entonces, ahí pasaba que, digamos, digamos, es difícil definir, separar vivienda, hogar y familia. Esto es un desafío para los registros estadísticos, ¿no? Cómo lo hacen las encuestas, ¿no? Separar, digamos, que en una vivienda puede haber varios hogares, ¿no? Pero lo que pasaba en relación a esta política es que justamente se daban situaciones, por ejemplo, de familias que se habían desarmado o desagregado, que no podían acceder a la ayuda porque aparecían vinculados con lazos filiales, conviviendo con personas que tenían un trabajo que los inhabilitaba para recibir la asistencia del IFE. Entonces, ahí aparecía, bueno, la conformación de las familias es mucho menos fija y estable que lo que uno pretendía hacer. Entonces, los registros estatales podrían, digamos, estar también en ese aspecto desactualizado respecto de la fijación de los domicilios, de los vínculos conyugales y familiares, o la situación de desempleo o empleo de las personas, lo que llevaba muchas veces a exclusiones consideradas injustas, ¿no? Este desajuste, la imposibilidad de atender, digamos, de capturar la unidad familiar con sus cambios y sus complejidades, hacía también que difícil o dejaba fuera de la ayuda a un conjunto de personas que la estaban necesitando, ¿no? Por ejemplo, aquellos desempleados recientes que todavía los datos de esa ruptura del vínculo laboral no estaban registrados en las bases de datos del ANSES, ¿no? Digamos, esto perjudicó no solo a los más vulnerables, sino también a ciertos sectores medios fragilizados por la situación de crisis, ¿no? También, digamos, aquellas personas que tenían, no sé, documentos de identidad desactualizados o que no tenían, extranjeros que no contaban con una fecha de radicación legal en el país, también podían quedar afuera, aunque reclamaran y necesitaran el IFE, ¿no?
Pero otras figuras que aparecen también como víctimas de esta diferencia entre lo que el Estado ve y lo que puede aplicar, son, por ejemplo, lo que llamamos nosotros acá en la Argentina la figura del facturero, ¿no? Aquel que tiene una condición de formalidad que presta facturas a otras personas, por lo tanto entra en una categoría, ¿no?, dentro del régimen fiscal que lo dejaba fuera también de poder recibir ayuda, y que, bueno, y que eso lo perjudicaba porque no era en realidad un único monotributista social, como lo llamamos nosotros, sino que representaba a varias personas. Bueno, la cuestión de la informalidad, o sea, la dificultad que tuvo el Estado para distinguir entre quienes eran trabajadores informales y quienes eran personas inactivas. Esto llevó, por ejemplo, tuvo como efecto la sobrerepresentación entre el grupo de beneficiarios del IFE del peso de los hogares unipersonales. O sea, muchos jóvenes que se presentaron al IFE fueron considerados que vivían, digamos, en hogares que no eran, digamos, unipersonales, y por lo tanto pudieron desprenderse de los lazos, digamos, filiales con su hogar, que era un lugar que por ahí podía respaldar, o sea, eran personas inactivas, que no tenían ningún trabajo fijo, pero que tampoco cumplían con ese registro, ese criterio de ver la condición familiar en su conjunto para poder recibir la ayuda, ¿sí? Entonces, acá estos problemas salían a la luz, ¿no? La uniformidad administrativa, intentando reducir la complejidad, mientras que esas grillas estatales eran necesariamente estáticas, con un contexto que se había vuelto cambiante, ¿no? La situación de las personas era cambiante, y el desajuste entre las unidades de intervención y los registros públicos, ¿no? En ese sentido, esto llevó, digamos, a muchos rechazos, como les contaba. Ahí las operaciones de procesamiento de las solicitudes, de evaluación y de juicio de asignación fueron estandarizadas y formateadas en la plataforma, ¿no? Entonces había un algoritmo, un procedimiento codificado para transformar esos datos de ingreso en un resultado, un sí o un no respecto de la acreditación de la ayuda. Bueno, este dictamen de las plataformas se vivía y era experimentado con mucha incertidumbre, digamos, nadie sabía ciencia cierta cuánto sabía el sistema de cada una de las personas, cuánto el sistema puede ver o no ver, nos decían nuestros entrevistados. O sea, para los solicitantes, o sea, que les denegaran la ayuda, se presentaba como un efecto automático, ¿no?, de un sistema deshumanizado, anónimo, controlado desde un centro de manera remota. Parecía ser que era el sistema y no una persona quien otorgaba o denegaba el beneficio, ¿no? Y bueno, esto generaba, digamos, era muy opaca el funcionamiento de la plataforma, y claramente, digamos, trabajaban como una caja negra, ¿no?, en este sentido. Esto llevó a una serie de reclamos. En algunos casos fueron, digamos, se habilitaron, digamos, el ANSES tuvo que habilitar en su plataforma una ventanilla virtual donde las personas pudieran subir documentación y mostrar los cambios y las situaciones, todo en términos, digamos, imposibilidad total del Estado digamos, de verificar con personas que se acercaran al domicilio estos nuevos documentos, digamos, no había una instancia de verificación de los cambios que subían las personas para encajar en las clasificaciones que les permitieran tener un resultado positivo en la asignación de beneficios. Entonces, para algunos el reclamo, bueno, postergó el beneficio a lo largo de los meses, para otros directamente se desalentaron, pero todos tuvieron que movilizar una serie nosotras hablamos de pruebas y argumentos en función de poder dar cuenta respaldar la injusticia de esa exclusión de la asistencia. Y acá aparece la acción de algunos mediadores, o sea, las personas que ayudaron
a los solicitantes del IFE a reclamar, a oponerse en algún sentido a esos dictámenes automáticos, ¿no? Digamos, lo que aparece nuevamente el criterio también de los trabajadores estatales que asistían, por ejemplo, en la línea telefónica, o mismo por fuera del Estado, personas del barrio, digamos, de las asociaciones, los movimientos sociales, o personas, trabajadores sociales o referentes barriales, que insistieron, digamos, en sostener este espíritu de expansión de la política e incluir a más personas, y ayudaron a hacer legítimos estos reclamos, digamos, a presentar las pruebas y los argumentos para intentar torcer aquello que dictaminaban los sistemas automatizados, ¿sí? Entonces ahí aparecieron un montón de mediadores, digamos, desde hasta incluso religiosos o sacerdotes del barrio, hasta referentes barriales, referentes líderes sociales, que buscaron justamente apuntalaron a estas personas para que reclamaran, actualizaran los datos, ajustaran los hogares a los aspectos normativos y reglamentarios que establecía la política, ¿no? De esta manera, un conjunto, digamos, de ciudadanos y ciudadanas encontraron la forma de sortear o rehuir a los condicionamientos que imponía el sistema. Bueno, voy rápido al otro caso porque sí, veo que me queda muy poquito tiempo. El otro caso que comparamos en el trabajo que ustedes estuvieron leyendo, es el ATP, que, como les contaba, era una política que estaba orientada al sector formal de la economía. Establecía una primera distinción, ¿no? La grilla oficial distinguía entre sectores económicos esenciales y no esenciales, ¿no? Los esenciales seguían desarrollando su actividad pese a las restricciones a la movilidad y más allá del confinamiento. Esos inicialmente habían quedado excluidos de la ayuda que ofrecía el Estado, porque el gobierno asumía o esperaba que tuvieran un funcionamiento relativamente normal. Una segunda definición se establecía entre quienes eran considerados los sectores críticos y no críticos. Entonces, cada unidad económica, cada empresa se asignaba a una de esas categorías, esencial o no esencial, crítico y no crítico, según el código de actividad que declaraba la empresa ante en los registros de la FIP, ¿sí? En el nomenclador de la FIP, ¿sí? Entonces, pertenecer a una u otra clasificación le generaba efectos a la unidad económica o a la empresa, ¿no? Porque le abría o le cerraba las puertas al acceso a distintos tipos de ayudas. Si era la compensación salarial, el pago de un porcentaje bastante importante de los salarios de sus trabajadores, si podía recibir o no un crédito subsidiado, o sea, digamos, las empresas podían acceder a una u otro según la situación que estaba siendo definida. Ahora, lo que vemos acá es que también, digamos, las decisiones de asignación fueron en las plataformas de manera automatizada, pero a diferencia de las estrategias de orden más individual que encontramos cuando le hicimos las entrevistas a los beneficiarios del IFE, que trataban de resolver su situación individual particular a través de entrar en las categorías oficiales, en el caso de ATP encontramos esfuerzos más de orden colectivo de los representantes sectoriales, corporativos, para torcer o reescribir las categorías oficiales. O sea, hubo una intervención que tuvo que ver con un carácter más orgánico, colectivo, de que estos sectores, a través de sus representantes sectoriales, negociaron e intercedieron en esa definición de categorías, le plantearon al gobierno argumentos técnicos para ampliar o revisar las clasificaciones que venía empleando, ¿no? Y llegaron, digamos, por unas continuas revisiones de las condiciones de otorgamiento de esta política, fueron, digamos, modificando o reconstituyendo en algún sentido la política, ¿no? Entonces, nosotros detectamos que
esa reescritura de las categorías oficiales, que fue promovida de manera colectiva, se dio en 3 sentidos, ¿no? Lograron incorporar actividades económicas que antes estaban excluidas, se logró desplazar, ¿no? Actividades entre las categorías de la grilla estatal, ¿no? Trasladando de un grupo a otro aquellos que eran elegibles o no, o se consideraban más críticos o no, digamos, tuvo un esfuerzo de argumentación y de presentación de justificaciones de por qué ciertos sectores debían considerarse también críticos. Y en la tercera dirección en que fueron reescritas estas categorías a partir de las mediaciones colectivas de estos sectores corporativos fue la admisión de cierta heterogeneidad al interior de los grupos que habían sido clasificados con otros fines por la propia AFIP, ¿no? Entonces, estos son los 3 aspectos importantes del modo en que la política había sido reescrita, ¿no? Ahora bien, digamos, las políticas, como yo les contaba, estas políticas de asistencia de pandemia habían partido de plantear la formalidad o la informalidad de las situaciones como 2 cosas excluyentes, 2 situaciones excluyentes. Sin embargo, cuando nosotros en el terreno realizamos una serie de entrevistas, identificamos que estos universos no están tan excluyentes, sino que conviven dentro de las organizaciones, de las organizaciones empresarias, de las empresas en sí mismo y de los hogares, digamos. No son universos tan contrapuestos como parecen, ¿no? Pensarlos en términos opuestos incluso puede resultar engañoso. Constatamos en nuestro trabajo de campo que estaban entrelazadas informalidad y formalidad. Primero porque la inestabilidad se había convertido como en una norma dentro de las familias y las organizaciones productivas. Entonces, ¿no? Había rupturas matrimoniales, doble residencia de los hijos, cambios en los hogares sin formalización legal, que eran muy comunes. Y después porque coexistía, digamos, dentro de un hogar quienes recibían un ingreso formal y otro informal, y en las unidades productivas también. Muchas empresas mezclan prácticas formales con informales, declaran algún porcentaje de su dotación y otro no, o sea, declaran su volumen de negocios completo o no, no dividen la nómina de trabajadores entre registrados y no, o por ejemplo registran a sus trabajadores con menos horas de las trabajadas realmente, ¿no? O con contratos de orden más precario. Entonces, todas estas zonas grises que aparecían adentro de las unidades productivas, adentro de las empresas, afectaban la posibilidad de recibir o no un beneficio, la sostenibilidad a lo largo del tiempo, la cantidad, la proporción de ayuda que recibía ese trabajador, ¿sí? Por ejemplo, el caso es que si estaba inscrito con menos horas de las que realmente cumplía, el porcentaje de ayuda que le daba el Estado se calculaba a partir del registro del salario formalizado y no sobre todo los extras o todo lo que venía por otro lado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la coexistencia de la formalidad e informalidad traía también otros desafíos para la digitalización de las políticas y de las ayudas, ¿sí? Muchas veces, desde el punto de vista de quienes buscaban ayuda, estos grises, esta flexibilidad, podía volverse estratégica, sobre todo en un tiempo de crisis, ¿no? Entonces, la información que proveen o no al Estado podía también usarse estratégicamente para entrar o salir del ámbito de los potenciales beneficiarios de esas políticas, ¿sí? Como les contaba, digamos, en este sentido es importante tener en cuenta que existe, o sea, un efecto de, digamos, la capacidad también de la sociedad y de los ciudadanos de retroalimentar esas plataformas, ¿no? De algún punto buscar como, ¿no? En los pedidos más ilegítimos de ayuda, bueno, sortear o engañar los dictámenes automatizados del algoritmo,
digamos, después incluir nueva información que mejore las posibilidades, las chances de acceder a la ayuda, digamos, y todo esto basado en argumentos de orden más técnico o de orden más individual, ¿no? Digamos, con el caso del ATP encontramos la fuerza de la argumentación y la negociación colectiva. En el caso del IFE tiene, digamos, que fue de orden más individual, supuso la atomización política de la fuerza que podían hacer estos beneficiarios, porque estaban imposibilitados también de exigir, como lo habían hecho en otros momentos de la historia argentina, a través de manifestaciones o presencia ante las autoridades para presionar por ampliar esos beneficios. Cada uno tuvo que resolver esa situación de términos individuales sin posibilidades de colectivizar esa presión, ¿no? Nosotros a las estrategias que le permitían a ciertas unidades productivas o a los ciudadanos acceder de manera ilegítima a la ayuda, las llamamos, digamos, picardías, con buena voluntad. Por ahí hay otros términos más objetivos o mejores para utilizar, pero bueno, por ejemplo, en el caso de los empresarios, digamos, como la ayuda estaba atada a una caída de la facturación de la empresa, también se había recurrido, por ejemplo, a subfacturar, ¿no? Las ganancias y las ventas para mantenerse adentro de la ayuda del ATP, ¿no? Entonces, la facturación era un filtro sistémico y por lo tanto el empresariado estaba, digamos, atento, algunos empresarios estaban atentos a cómo facturar, cuándo, si postergar las ventas, si no facturar todo, ¿no? De hacer un uso estratégico de lo que le mostraban el Estado para no quedar afuera del ATP. Creo que estoy un poquito excedida del tiempo. Ana, decime si tengo 5 minutitos más como para el cierre o... Sí, sí, Claudia, 5 minutos. Ay. Bueno, porque lo voy llevando de reojo. Así que bueno, espero que con la corrida y con la lectura previa, asumo que va a estar más claro. A ver, quería volver con algunos de me parece, los temas como más importantes que merecen cierto subrayarlos, ¿no? Por lo interesante que, bueno, cosas claras que observamos, por ejemplo, como consecuencia de la digitalización en una sociedad como la Argentina, con altos niveles de informalidad, ¿no? Por un lado, esta dificultad que tenía el Estado, llamémoslo analógico, de capturar la diversidad de las situaciones, se traslada al Estado digital, digamos, ¿no? La distancia entre las categorías oficiales de clasificación que simplifican, ¿no? a esa sociedad tan compleja, igualmente operan en una u otra situación, ¿no? Y la otra cosa importante que detectamos, me parece que surge de esta investigación, es la capacidad de acción de los ciudadanos también sobre los dispositivos y las clasificaciones estatales. En condiciones totalmente diferenciales, no es lo mismo, no las oportunidades o los recursos que tenían los individuos aislados de transformar los dispositivos que lo que tuvieron las organizaciones empresarias de intervenir en las clasificaciones estatales, ¿no? No fue lo mismo, pero en todo caso, digamos, estas zonas grises, también la existencia, la presencia de estas zonas grises, significaba una ampliación de los márgenes de maniobra de estos grupos, algunos de estos actores sociales, que algunos eran más vulnerables, otros más consolidados, ¿no? Y mostraban, digamos, formas de contorsionarse, podemos decir, para acceder a la ayuda. Siempre, digamos, la dificultad que ha tenido el Estado de identificar y rastrear a los ciudadanos a lo largo de su vida y en sus interacciones, incluso con el gobierno, fueron un obstáculo importante, ¿no? Que permanece en la transformación digital de la asistencia social, ¿no? O sea, la tecnología contribuyó en la distribución, que la ayuda llegara a muchos lugares
de manera rápida, pero al mismo tiempo puso de manifiesto las limitaciones, ¿no?, de los registros y de las bases con las que contaba el Estado. Por otro lado, o sea, también esta digitalización puso en evidencia los límites que fue encontrando la traducción de los criterios normativos que postulaban las políticas públicas con las decisiones automatizadas de asignación de asistencia. Y esto también, digamos, si la discusión quisiéramos trasladarla, digamos, a la cuestión de más fiscalista o las miradas que están más atentas a la evaluación de las políticas sociales y a su capacidad de eficiencia y de, digamos, plantea un problema, porque también, digamos, no asegura, incluso desde sus propios criterios, la eficacia de esa ayuda, ¿no?, que realmente se llegue a quienes lo necesitan de manera más eficiente. Entonces, quedamos en una situación, digamos, donde incluso a través de la digitalización, el cumplimiento de los criterios, lo que se le, digamos, de justicia y equidad distributiva, o incluso el propio principio de focalización que se pretendía, es de difícil, ¿no?, de difícil cumplimiento, porque se cuenta o se parte de estas limitantes, ¿no?, de estas condiciones más estructurales que limitan y que se trasladan o sobreviven en la era de la digitalización del Estado. Bueno, muchas gracias. Corto acá como para tener después, seguir escuchando sus comentarios y sus observaciones de esto que compartimos. ¿Sí? ¿Ya? Okay. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Bueno, yo tengo muchos comentarios, pero me gustaría primero abrir la palabra a quienes están aquí en la sala o quienes tengan preguntas en la sesión de la sala de Zoom. No sé, levanten su manita quien tenga por ahí alguna inquietud. ¿Tú, Gael? ¿Sí? No, sí tengo, pero bueno, vamos a empezar aquí en la sala con a ver, ¿sí lo alcanzas a mirar? Sí, sí, por ahí alcanzas a ver un poco ahí soy yo, sí. Atrás. Hola Claudia, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía, digamos, también, digamos, en contraste con la otra lectura, ¿no?, de Fusade y Gordon. No sé tú cómo ves el rol del Estado como productor de información todavía, digamos, sobre todo porque parece que en el caso de la, pues de la pandemia o digamos estos programas, no había ninguna otra agencia, digamos, que pudiera facilitar ese tipo de información, ese tipo de registro. También, digamos, si eso ha cambiado, digamos, si la pandemia fue un quiebre y, digamos, si estas agencias de producción privada de información, pues han crecido o no, en específico en Argentina, ¿no? Porque, bueno, no sé mucho no soy experto, digamos, pero, digamos, hay todo un discurso digital, ¿no? También con la corriente política que subió al poder y todo esto, ¿no? De lo cripto, etcétera. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo privado? En fin, esa es mi pregunta. Gracias, Israel. No sé qué prefieres, Claudia, que se acumulen un par de preguntas o... Me parece más práctico, porque a lo mejor puedo vincularlas, ¿sí? Ok. Gaby, por favor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto conocerte porque me habló mucho Ana de vos. Bueno, yo llegué medio tarde, pero igual los textos los leí. Entonces, quería, no sé, hacer algunos comentarios y a lo mejor los podrías ampliar un poco. Yo la verdad es que creo que, que el texto que habla de la IFE y el ATP, dice, bueno, hay algunas cosas que funcionaron bien y otras
que no funcionaron tan bien. La infraestructura que proveyó ANSES y AFIP, este, funcionó bastante bien, parecería ser, según el texto, pero lo que no funcionó muy bien fue lo que llamamos el proceso de datificación, ¿no? De convertir la información de los ciudadanos y las ciudadanas en datos para poder gestionar eh, las ayudas. A este respecto, bueno, parece que la datificación no funcionó muy bien y parece que uno de los motivos por los cuales no funcionó muy bien fue por cierta visión centralizada que tenía el gobierno, donde se nota en varias partes del texto esta cuestión. Por ejemplo, se nota cuando el punto de partida sería que hay un 80% de la población que está conectada. Pero después cuando se va a ver, hay un montón digamos, de brechas o de lagunas en determinadas lugares que además coinciden con ser lugares de poblaciones muy, muy vulnerables. Y entonces ahí te das cuenta que ese pensamiento generalista de tenemos al 80% de la población conectada, aunque sea con un teléfono, no funciona, porque además estas personas cuando tienen que recurrir la resolución de la IFE no pueden, etcétera. Bueno, entonces hay como que la visión, ¿no? ¿En qué falla la datificación? Parece que uno de los motivos por los que la datificación falla es por la visión que tiene el gobierno de la población. Después, en otro momento, se habla de visiones, como que se parte de visiones generales, ¿no? Y empiezan a surgir casos que no los tenían en el radar. Los informales, los bueno, yo siempre pensé que eso fue la visión que mató ese gobierno, digamos, que esa visión generalista que no le llevó a ver los, los procesos específicos que muchos de ellos surgían a partir de la digitalización y de la plataformización de la sociedad, ¿no? Y no se vieron nunca. Por ejemplo, ¿qué pasaban con los conductores o con los repartidores de plataforma? Que no tenían derechos sociales, no tenían, estaban completamente en negro, eran considerados sociorepartidores, no tenían ningún derecho. Bueno, nunca se los incluyó en el discurso. Y así como no se incluyó a nadie que estaba dentro de la economía informal en el discurso del gobierno. Entonces, esto a lo que me lleva es a ver cómo el proceso de ratificación falla por una visión, digamos, o por lo menos no es el único motivo tal vez, pero uno de los motivos es la visión que tiene el gobierno de las propias personas que luego van a ser ratificadas. Ah, todos tienen conexión. Ah, no, resulta que no, que si vamos a verlo más finamente, no todos tienen conexión. Todos tienen un número de quill. Todos tienen un número, algún número mínimo de registro de algo. Ah, no, resulta que no todos tenían un número de quill porque si no reciben asignación por hijo no tenían y si no, ¿no? Y entonces empiezan a decir, mira vos, acá los datos lo que nos muestran es que hay un montón de población marginalizada que no teníamos ni en cuenta. Que eso era algo que en el proceso de planificación tendría que haber salido. ¿Qué hacemos con todos los que no tienen número de quill? ¿Qué hacemos con todos los que no tienen no están en blanco? ¿Qué hace? Bueno, son como las visiones. Yo lo que quiero es, me gustaría como hacer algunos razonamientos generales en función del caso, ¿no? Un razonamiento podría ser las visiones, que podríamos también llamarlos tal vez los imaginarios, influyen en el diseño de los sistemas. El sistema se diseñó tal cual era la visión que tenía el gobierno de ese momento de la población. Son todos trabajadores en blanco defendidos por sindicatos. Eso era lo que pensaba el presidente en ese momento de la gente que tenía trabajo.
digamos, de la población, no de la gente que tenía trabajo, de la población. Entonces das un aumento de 30% a los trabajadores y vos decís, pero ¿y la gente que está informal y en negro y qué sé yo y no recibe nada de todo esto? Date cuenta. No, no existe. Bueno, entonces, por un lado, la visión que influye en el diseño de los sistemas sociotécnicos, que es algo que también yo he tratado de trabajar un poco en mi proyecto, por eso lo relaciono. Después, una pregunta que me hago es esta. Suponete que está bien, entra dentro del terreno especulativo, pero suponete que el gobierno hubiera datificado más o menos correctamente a la población, hubiera tenido un mejor diseño de levantamiento de datos. ¿Se hubiera podido evitar la violencia que significa ser pobre y estar datificado? Esto lo pienso en función de un par de textos que tengo leídos, pero que uno es sobre un sistema que se llama SISBEN, que es el sistema con el que se otorgan las ayudas sociales, las ayudas sociales en Colombia, que es la decisión de si a alguien le corresponde o no una ayuda social, la toma un algoritmo y es un sistema que está muy cuestionado porque no es nada transparente, porque se les presenta la paradoja de que si se transparenta o si se audita, la población sabe con qué parámetros se maneja y entonces todos empiezan a pedir asignaciones y a acomodar su formulario, ¿no? Y entonces el hecho de no decirte cómo funciona y de negarte una ayuda social, por ejemplo, cuando vos te presentás genuinamente y te la niegan y no te dicen por qué, es algo muy violento también. Entonces, a mí me parece que hay algo en la traza digital que es medio violento de por sí, que es como que cuando vos registrás algo sobre alguien de la población, eso lleva implícito algo que que se potencia cuando esa población es vulnerable y que a lo mejor se suaviza cuando tiene más acceso a otras cosas, ¿no? Pero que, digamos, esa potencialidad de la traza digital queda expuesta cuando la gente es más vulnerable. Esos son no sé, quería saber tu parecer sobre esto, era como lo que se me ocurría. Yo tengo el privilegio en algún punto de poder ver ciertos abordajes en Argentina y en México y cómo, digamos, se aborda a la población en un lugar y en otro, y eso también a veces me da como cierta perspectiva, porque yo, por ejemplo, pienso en este caso, bueno, en México no hubo ninguna ayuda, por ejemplo. Entonces ahí ya hay una distinción, no hubo ayuda, pero después cuando uno piensa en cómo se aborda las poblaciones en México, yo digo, ¿y no hubieran hecho una distinción entre la digitalización dentro de, digamos, de la alfabetización digital o el acceso digital entre estados? Tal vez en México la hubieran hecho. México hace poco, inscribió en el sistema de seguridad social a 11 millones de trabajadores de plataforma, por ejemplo. Entonces, es casi un 8% de la población, más o menos, que ahora tiene alguna traza de datificación en un sistema de seguridad social o de algo mexicano, por ejemplo. En Argentina, esa población nunca se la consideró, y mucho menos como digamos, como acceso, como una población que puede acceder a algún tipo de derecho, ¿no? Y cómo entonces esas concepciones de la población están influyendo en los diseños sociotécnicos de los sistemas poblacionales. Una tarea que por el otro lado Facebook hubiera hecho mucho más eficientemente en un segundo, digamos, en el sentido de lo retrasado que está este estado dataísta en América Latina.
Esos serán mis comentarios. Muchas gracias. Estuve súper interesante leer el caso. Me encantó. Está apagado tu micro, Ana. Si quieren continuar con, creo que veo las manos levantadas de Carlos y de Alejandra. Sí. Sí. Hola, yo tengo una duda que me surgió un poco en el sentido de que no sé si, o sea, llegué un poquitín tarde, pero, o sea, no sé si lo mencionaste, nada más me gustaría saber si a veces es como, mm, ¿es la falta de datos o más bien es la falta de políticas públicas? ¿En qué sentido pregunto esto? Porque, pues a veces pasa que las políticas públicas pues responden a agendas previamente como pensadas, hechas, descritas y así, ¿no? O hasta puntos que el propio gobierno necesita, requiere ciertas situaciones. En este caso, muchos países responden a la Agenda 2030, sin embargo, pues es como mm, pasa esto de que pues hace falta datos, ¿no? Entonces mi duda a veces es como falta mejorar también como cómo se datifican estos datos, es decir, o sea, por eso es como esta, es una pregunta en dos por uno, ¿no? De decir como, ¿es la falta de datos que se está haciendo o es más bien como mejorar la forma en la que nosotros recabamos estos datos y los llevamos a cabo para poder mejorar estas políticas públicas? ¿O es como un intertwin entre las dos, ¿no? O sea, creo que eso es un poco como quería saber este proceso de cómo responde una cosa con la otra y ya. Muchísimas gracias por el seminario. Gracias, Alejandra. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, No, es que no. Sí te oímos, Ana. claro, sí, sí. Te escuchamos recién. Escuchas, Ana. Yo, Cuando hablas por el Ok. micrófono te escuchas bien, aunque estés Sí, lo en que mute pasa tu compu. que se está desconectando el micrófono y no, si pongo. ahora no te escuchamos, Ana. Ahí ya no te escuchamos. Bueno, Clau, ¿quieres continuar? Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, no, Sí. yo veo, no veo a la gente en el lugar si tiene la mano levantada, sí la de Carlos en Zoom, por ¿Ves ahí. si quieres? Y ahora seguimos con Carlos, después de que reaccione. Bueno, bueno, entonces me das la palabra a mí, aunque Ana no se la escuche. Bueno, muchísimas gracias tanto por las lecturas como por los comentarios. Digamos, todos los señalamientos son sumamente importantes y interesantes. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con el rol del Estado como productor de información. Y bueno, nosotros abarcamos más que nada y trabajamos durante el periodo de gobierno de Alberto Fernández, digamos, no es que seguimos más allá de ese gobierno investigando sobre el tema, así que no voy a hacer alusión al gobierno actual, sino a cuestiones que fuimos rescatando, digamos, en las entrevistas a funcionarios que estuvieron vinculados a estas políticas, ¿no? Nosotros detectamos, por un lado, digamos, dificultades de interoperabilidad al interior del Estado entre las agencias, los datos que tienen las agencias públicas, muchísimas, digamos, no porque no sea tecnológicamente posible, sino porque mucho recelo en los funcionarios que acaparan, digamos, cuando se sientan arriba de una base de datos, no suelen compartirlas con otros, digamos, hay convenios, existen en la letra de la ley, hay reglamentaciones. Incluso existe una agencia que se ocupa de, digamos, de recopilar información para, digamos, apoyar el diseño de las políticas sociales en distintos niveles, nacional, local, subnacional, que es el CINTIS, digamos, y que muchas veces no se hace, por recelos políticos, no se lo hace partícipe a los funcionarios de estas agencias, ¿no? Tenemos un sistema de evaluación y monitoreo de las políticas sociales, que es el CIEMPRO, que también genera información. Es decir, hay organismos que a través de distintas estrategias producen datos, ya sea registros
administrativos de quienes son beneficiarios de las políticas, como producción de datos propios, de encuestas, de información sobre las políticas, y sin embargo la articulación de todo eso cuesta mucho, pero la traba es más que nada de orden político, ¿sí? O esto pasaba, al menos durante la gestión de Alberto Fernández, que estaba bastante fragmentada y compartimentalizada, porque, bueno, el presidente Alberto Fernández llega, digamos, al gobierno a través de una alianza, y esa alianza significa también un poco que en su gabinete se repartieran un poco las áreas de gobierno entre distintos representantes políticos de diferentes partidos y de movimientos sociales. Una cosa interesante es que, digamos, que los movimientos sociales, por ejemplo, aquellos que representaban a los sectores más vulnerables y frágiles de la sociedad, estaban ejecutando políticas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Claramente las condiciones de pandemia hicieron que esto fuera, digamos, todo muy diferente a lo que se había planificado de antemano, pero bueno, lo que sí registramos también es que después de pasados 2 años de esta implementación de las políticas, los funcionarios que fueron más protagonistas del diseño y de la implementación de estas políticas, digamos, revisaron también los datos producidos por la propia implementación de las políticas, ¿no? Entonces, hubo una especie de deslegado de más largo aliento de estas políticas, si bien fueron son experiencias cortas, al mismo tiempo dejaron, por ejemplo, digamos, nuevas bases de datos de quienes fueron beneficiarios del IFE. Ahí se identificó, por ejemplo, las mujeres adultas mayores de 65 años que no tenían ninguna seguridad social, y se diseñó una nueva política de jubilación de estas amas de casa, una expansión de las pensiones y de la seguridad social en quienes no tenían aportes, mujeres, ¿no?, que se le consideró el aporte a partir de la cantidad de hijos. Se hizo un cálculo de años por hijos y se expandieron las jubilaciones de las amas de casa. Por tanto, hubo algún aprendizaje de todo esto. Las bases de datos que se generaron la datificación, como decíamos recién, de la población, habilitó el diseño de nuevos programas sociales, que, bueno, durante la misma gestión de gobierno, ¿no? O sea que hubo sirvió para nuevas herramientas. Bueno, Gabriela planteaba un poco esto, ¿no? Digamos, qué es lo que falla, ¿no? Si la datificación de los ciudadanos. Comparto totalmente esto que subrayás, Gabriela, de la visión del gobierno, cómo afecta a los diseños, ¿no? Digamos, pienso de la misma manera. Digamos, más allá de la falta de datos, hay una cuestión que queremos nosotros como plantear, que es la opacidad de la sociedad. Digamos, las dificultades para acceder a estas zonas, ¿no?, como más grises, donde no hay registro, no hay trazabilidad de esos intercambios económicos. De hecho, uno puede ver que la pandemia, a contramano de lo que estoy diciendo, al bancarizar la ayuda social, hizo trazable un montón de personas, porque el Estado creó cuentas bancarias para que esas personas recibieran. Entonces se bancarizó un montón, se digitalizó un montón, se datificó, y bueno, desde ahí hay una mejor visión de las transacciones económicas. De hecho, también por los intercambios que se dieron a través de plataformas, porque todos empezamos a hacer cosas virtualmente, hay como algunos trazos, pero la dificultad tiene que ver con la existencia de esta opacidad, ¿no? De intercambios, interacciones que no dejan trazos. ¿Sí? Interacciones de la sociedad, intercambios económicos, pero también vínculos que el ciudadano establece con el Estado, que muestra o le niega información, porque no es que, digamos, entre la reglamentación o entre lo que dice la ley y lo que realmente se dan en las prácticas, hay como una brecha, ¿no? Y los ciudadanos usan estratégicamente qué muestran y qué no le muestran al Estado, ¿no? Lo llamativo de esto es que, digamos, los funcionarios que entrevistamos eran bastante conscientes de esa opacidad, digamos, sabían de las limitaciones de sus bases de datos. Creo que ahí primó la racionalidad, digamos, política. Había que salir a hacer
algo, o sea, ¿no? Como la premura, la urgencia, no le permitió como perfilar mejor, afinar, granular esos datos y buscar formas mejores de abordar. La urgencia creo que es una presión, o sea, es un condicionamiento que no podemos dejar de tener en cuenta en este escenario específico. O sea, después le podemos pedir otras cosas cuando hay más tiempo de planificación al Estado, ¿no? Tal cual. Yo creo que en lo que planteaba Alejandra de si faltan datos o faltan políticas públicas, en la Argentina faltan políticas públicas sobre la información, sobre los datos. Sobre todo. Claro, no hay política pública que oriente y que le dé un marco, digamos, una guía a la construcción de datos públicos. ¿Sí? No existe, digamos. Ahí se hacen cosas de manera fragmentaria en distintos espacios y agencias gubernamentales, y no hay una política que les dé una finalidad y una integración a eso que se viene haciendo, que se hace con, digamos, no tiene que ver con los funcionarios que lo hacen porque hay muchas capacidades técnicas, pero no hay una política de producción de datos, ¿no? Claramente los registros y los datos públicos tienen que ver con, digamos, fueron pensados con otros fines. Entonces, ante la pandemia lo que pasó fue que hubo que utilizar grillas y clasificaciones y nomencladores que estaban pensados con otros fines administrativos para hacer operativa la asistencia. Entonces, los fines para los que se construyen, ¿no?, los datos determinan mucho también digamos, su formato, ¿no?, y sus características, su naturaleza. Entonces, acá lo que hubo es un proceso por el cual, digamos, datos construidos con otros fines se transformaron en soportes de políticas con otras finalidades, ¿sí? A ver, es interesante esto que planteás del caso colombiano porque no lo conozco mucho, Gabriela, me interesaría mucho leer esos trabajos. Lo de la violencia de la digitalización y de la datificación, a ver, es cierto que en una primera instancia ante el rechazo, y más allá de las dificultades de acceder a tener un internet, a poder hacer el formulario, rellenarlo, digamos, a poder pedir la ayuda, que claramente era muy desigual en el país esa accesibilidad por la alfabetización digital y por la distribución de dispositivos que no es para nada equitativa, ni mucho menos. Esa violencia se experimentó con los resultados, digamos, con los resultados del rechazo automático, digamos. Se trató de saldar después cuando se habilitó una ventana virtual, digamos, una ventanilla, le llamaron virtual, para subir información, documentación que acreditara, digamos, si se había roto el vínculo con esa persona que tiene ingresos fijos, si se vivía solo, bueno, toda esa documentación fue un paliativo, digamos, el organismo, la ANSES, reaccionó frente a lo que significó esa violencia inicial hacia los más pobres. Ahora bien, lo que pasa, me parece que es interesante el caso, es que digamos, esto no solo afecta a quienes, digamos, son más vulnerables en la sociedad. La falta de trazabilidad de las interacciones está tan presente en las clases altas como en las clases bajas, ¿no? Sí, Y claro. entonces, ahí hay, digamos, es transversal la visibilidad o no visibilidad que tienen los ciudadanos respecto al Estado, se reparte entre grupos vulnerables y acomodados, entonces, digamos, podemos ver que hay una cuestión de afectar específicamente a los excluidos, pero también hay, digamos, efectos que están vinculados o condicionantes que están vinculados con el vínculo que el Estado entabla con los sectores más estables de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí me parece que está, bueno, se cruzan muchas cuestiones en esto, como que los dispositivos técnicos son el objeto que permiten, ¿no?, refractar todos estos problemas que están presentes en la sociedad. El cierre incluso, digamos, de esto del acceso al Estado de manera inmediata, ¿no?, la ausencia de la posibilidad, la presencialidad,
implicaba también dejar a estas personas como excluidas un poco a su buena suerte de poder hacer todo ese esfuerzo y tener ciertos recursos para poder reclamar, ¿no? Algunos de nuestros entrevistados hablaba de cómo se fueron construyendo redes para ayudar a estos sectores más vulnerabilizados de la sociedad para hacer esos reclamos y intentar acceder a los beneficios. Bueno, más o menos creo que muchas gracias por todos los comentarios. No sé si hay más, Carlos. Gracias, Claudia. Perdón. Aquí. No. No te escuchamos, Ana. Estás muteada, Ana. Es que creo que se hace feedback. Pero quiero Siempre. que ellos me escuchen y me escuchen ustedes al mismo tiempo. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta de Carlos. Yo también quisiera decir algunas cosas. No sé, Carlos, si quieres. ¿Aquí en la sala hay alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, Carlos, adelante. Bienvenido. Gracias, Ana. Muchas gracias, Espérame un momento, Claudia. Carlos. Espérame un momento. Bien, ya. Gracias, Claudia. Fue un gusto leerte y escucharte. Ya como bien mencionaba Ana, te leímos en la primera parte del seminario. Yo estoy utilizando algunas de esas cosas que leí tuyas en mi trabajo de investigación. Y ahorita, bueno, ya a partir de todos estos, del caso de Argentina con el ATP y el IFE y demás, a mí me gustaría conocer tu opinión en el marco este de gobierno mediante datos, tu opinión, tu postura frente a un par de cosas. La primera es, no sé qué implicaciones ves de la generación de identificadores poblacionales basados en datos biométricos. Ahorita en México ya van varios intentos que se han hecho de sacar un registro poblacional, aquí en México se llama la CUR, pero que tenga datos biométricos. Y hay algunos otros dispositivos, por ejemplo, los pasaportes, los registros frente a las entidades fiscales y demás, ya tienen algunos, ¿no? El registro, por ejemplo, del IRIS y demás. Y la segunda va también en ese mismo sentido. ¿Qué ventajas y desventajas ves en la creación de registros poblacionales con bases de datos centralizadas? Te pregunto porque para mí como que lo más frecuente es notar las desventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí en países como México, pues yo siento que es relativamente fácil vulnerar las bases y no como desde esta idea del hacker que está yendo a un sótano rompiendo la encriptación pues eso es como muy difícil de hacer. Sin embargo, por ejemplo, con los niveles de corrupción que hay, pues sí creo que es relativamente sencillo que algún funcionario, alguien le dé cierto dinero y ponga estos datos a disposición de actores maliciosos. ¿No? O casos como lo que pasó en Afganistán, cuando Estados Unidos y la coalición se salieron corriendo de Afganistán. Existía una base de datos que justo también tenía datos biométricos de personas que habían tratado de integrarse a la policía, a las fuerzas civiles de Afganistán, como para tratar de hacer la transición famosa que nunca se logró. Entonces, cuando se van los Estados Unidos, se quedan los equipos y los sistemas de datos ahí, y pues luego quedaron en manos de los talibanes y se convirtió casi casi pues, en la lista de la gente que iban a asesinar, porque tenían pues sus direcciones, parientes, personas relacionadas e incluso estos datos. Entonces, pues no sé cuál sea tu postura respecto a estos asuntos. Claudia, gracias. Carlos, gracias. Claudia, voy a hacer mi intervención de una vez, que ya nos estamos perfilando como hacia el final de la sesión. Eh, yo quiero hacer una, como tú desde el trabajo que conozco que tú haces y también el conocimiento que tú tienes con respecto a otro tipo de registros que no son este tipo de registros, sino que son esto que podríamos pensar como los censos clásicos, ¿no? Es decir, este otro tipo de acercamiento a la generación de información sobre la población.
Y yo al leerte y también en tu exposición y también con algunas preguntas que te han hecho y también lo que has contestado, a mí me ha aclarado algunas cosas y para hacerte mejor esta pregunta, que de alguna manera este tipo de generación de datos sobre la población, sobre todo en el IFE, o sea, en el caso de la información individual, pues está atravesado por muchos de los problemas que tiene el generar información, ya sea con máquinas o sin máquinas, ¿no? Es decir, hay como hay un problema, digamos, epistémico, práctico, también conceptual, y que tiene que ver con esto que te decía Gabriela, de lo que se piensa que es la población, ¿no? Y ahí pienso que en la práctica, cuantificar cualquier cosa que tiene que ver con lo social tiene límites, ¿no? O sea, tiene límites que están relacionados con las propias dinámicas o con las propias prácticas al interior, en este caso, en la relación del Estado con la ciudadanía. Y aquí yo quería, o sea, en esta diferencia y con el detalle que tienen este tipo de censos clásicos y esta forma, digamos, de generar datos que también generan datos de identidad, de caracterización de población, y con sus grandes diferencias, a mí me pareció y que lo decía por ahí en Judith en el chat, eh, el caso específico de este tipo, voy a llamarle censo, es una especie de un censo algorítmico de emergencia, que en realidad también muestra la crisis de los propios supuestos que tenemos sobre los otros datos que parece que también están muy bien hechos, ¿no? Es decir, o sea, este momento, así como hace crisis en otro tipo de estructuras del Estado, o que muestra los desquebrajos que tiene, o estas carencias, o hay lugares de desconocimiento sobre esta relación de población y el Estado, pues en este caso, que fue el de la asistencia digitalizada, ¿no? Fue posible de ver, ¿no? Es decir, a lo que voy es que las crisis también dejan ver todo esto, y en este caso es una crisis de producción de información como lo que quiero, o sea, ¿qué opinas sobre eso, no? O sea, tú conoces esta otra forma de generar datos, pero también ahí había otra serie de problemas relacionadas, ¿no? También se le salían en datos, por ejemplo, de finales del 19, o sea, también se salen de las grandes clasificaciones o generalizaciones sobre la población, muchas otras cosas. Y al final, que es una cosa que hemos platicado en el seminario desde el inicio, generar datos sobre las poblaciones significa exclusión en sí misma, ¿no? O sea, hay algo que se queda dentro y hay algo que se queda afuera. Es decir, no veo cómo vaya a haber una mejor, no hay una, o no creo, no sé, no conozco tantos casos de la digitalización como para decir esta forma de datificar. Es una datificación justa, ¿no? Que está intrínsecamente relacionada con la propia función del Estado de generar esas clasificaciones, exclusiones, inclusiones, etcétera, ¿no? O sea, como un poco recuperar la mirada histórica, relacionada con este caso que nos traes, Clau. Y pues esa es la pregunta. ¿Hay alguien aquí en la sesión? ¿No? Bien, pues gracias, Clau, y con tu respuesta nos iremos encaminando al final de la sesión. Dame un segundo para abrirte el micrófono. Ay, ¿me escuchan? Bueno, bárbaro. Sí, es empiezo por esto que dijiste último porque me parece muy interesante, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿no?, en perspectiva histórica y después aborda un objeto de la actualidad, encuentra todo el tiempo esa, esa trazabilidad, esos legados. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, digamos. Y un poco está también en el texto, digamos, que la digitalización no resuelve los problemas epistemológicos
que supone la construcción de información, ¿sí? O sea, no es que la digitalización viene a solucionar todo, como nos prometen, ¿no? Puede facilitarnos, digamos, la ampliación de la cobertura o facilitar o simplificar algunos procesos, ¿no? Claramente esto que decía también Gabriela en un momento, que Facebook lo podía haber hecho mejor. Bueno, digamos, la digitalización puede acelerar los tiempos, pero no se puede desentender de los problemas que acarrea la clasificación social, digamos. O sea, no es que se resuelven esos problemas, en realidad se encubren, digamos, se quedan ocultos lo que llaman, ¿no?, como las cajas negras, ¿no?, al interior de esas cajas negras, de esa digitalización que promete eficiencia, neutralidad, transparencia, ¿no? Un montón de atributos que el discurso le atribuye a esos dispositivos. Bueno, muchas veces, como ha señalado mucho la literatura, hay muchos trabajos sobre cómo estos artefactos y estos dispositivos encubren en realidad problemas de exclusión, injusticias, ¿no? Así que me parece que sí, que podemos, o sea, en el estado moderno, como en la era de la digitalización, arrastramos esos problemas, ¿no? Digamos, los censos clásicos tenían problemas de inclusión, exclusión y de clasificación impuesta en la sociedad, y eso persiste, más allá de que estemos hablando de medios digitales. Creo que sí hay algo propio y particular de las mediciones de orden social o del mundo, ¿no?, los indicadores sociales y las mediciones y la construcción de estadísticas sociales, que tiene que ver con, además, algo que señala la literatura de la cuantificación, que a diferencia del mundo natural, las mediciones generan reactividad, son reactivas, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una dinámica social con el objeto que quiere medir. Digamos, el indicador más técnico, más puro, más objetivo, que se considere consensualmente en el mundo profesional y técnico como el mejor indicador social, va a tener incorporada esa reapropiación de aquellos sujetos que miden, que se vuelven, ¿no?, estratégicamente adaptables o encajan o no en esa clasificación. Creo que ahí es importante toda la contribución que hace la sociología de la cuantificación respecto de la reactividad, ¿no?, las reacciones que generan estas mediciones. ¿Y qué pasa? Digamos, que no estamos midiendo o generando información sobre una realidad inerte, sino que ese objeto modifica sus prácticas o sus gustos, sus identidades, o sea, muchas de sus características que supuestamente intentamos capturar con esas mediciones, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos con las cuestiones de naturaleza epistemológica que están detrás de esto, y que me parece que se está dando poca atención a eso, ¿sí? Hay como estábamos todos subidos al tren de la digitalización y lo fantástico que es, y incluso cuando uno lee, digamos, la necesidad de que el Estado se digitalice, se informatice, se modernice, hay poca discusión respecto de qué problemas puede tener detrás de esto. Y bueno, un poco revelar esto me parece que es un poco una obligación de quienes estamos en este campo, de mostrar, ¿no?, esas tensiones y esos problemas que puede traer la digitalización, que pueden ser nuevos o pueden ser los mismos que el censo del siglo XIX. Digamos, eso. Yo creo que ahí también hay una pretensión de exhaustividad, ¿no?, de ampliar, bueno, entonces a la medida que puedo trabajar mayor cantidad de datos, acumular más datos y hacer análisis de esos datos, ¿no?, voy a hacer más previsible el comportamiento, voy a poder saber, bueno, pero esa previsibilidad está construida sobre la base de normativizar también, ¿no?, prácticas y conductas de las personas, ¿sí? A mí me cuesta mucho cuando, o sea, aparecen investigaciones donde, a ver, el objeto pasa a ser lo que los datos producen, ¿no? Los datos digitalizados producen, y no hay preguntas detrás respecto de eso, de qué nos muestra y qué nos oculta esa digitalización, ¿no? Me parece que hay, no sé si es una cuestión de justicia o injusticia de los datos, que lo mencionabas en estos términos, Ana. Yo creo que los datos, hay momentos históricos en que cierta construcción del dato permite también hacer visible una realidad, y esto es el efecto político, ¿no?, de las estadísticas, ¿no? Creo que cuando se empezó a medir la pobreza,
digamos, no es que no existía antes la pobreza, sino que la construyó como un problema público esa medición, ¿no? Entonces, hay datos que en ciertos contextos se vuelven adecuados o se ajustan a una problemática y nos permiten ver esa problemática social. Entonces, no sé si los juzgaría los datos por ser justos o injustos, creo que en algún punto tienen con cierta, esto que Bourdieu, la eficacia simbólica, ¿no? Como que se vuelven importantes porque hablan con justeza de cierto problema del cual antes no se podía hablar sin esos datos, ¿no? Ahí eso me parece que, o sea, yo, bueno, justo en el momento de la pandemia, un sociólogo francés, Emmanuel Didier, que también está en este campo de la sociología de la cuantificación, él planteaba la pandemia como una crisis de la información, o sea, como una crisis de la medición, digamos, cuántas, digamos, de las métricas disponibles se le escapaban un montón de cosas. Entonces, lo imposible de ser dicho en un contexto de emergencia, de urgencia, con estadísticas que responden a realidades históricas y estables y que fueron construidas para otros fines. O sea, la estadística en la pandemia quedó corta, digamos, incluso las estadísticas epidemiológicas, que fueron un objeto de polémica, bueno, por lo menos en todo, cuántos, si se contaban bien o no los contagiados, los muertos, ¿no? Cómo se clasificaba la población. Bueno, él en ese momento acuñó como un término, digamos, que la crisis es el momento en que la estadística es incapaz de representar lo que está sucediendo, ¿no? En términos del interés en la información. Así que, claro que se dan esas crisis de las métricas en determinados contextos y además todo el tiempo se están reformulando los dispositivos de medición social y, bueno, van poniendo en visibilidad, ocultando cuestiones y fenómenos y cuestiones diferentes, ¿no? Bueno, por eso parecen tan interesantes estos nuevos dispositivos también, ¿no? Sobre datos biométricos, o sea, ahí la promesa es, bueno, la acumulación de datos nos brinda, ¿no? Trabajar con el Big Data y la posibilidad de ser más precisos en un montón sobre la base de muchos datos, precisar, por ejemplo, diagnósticos de enfermedades, digamos, hay tantas aplicaciones que son muy prometedoras, digamos, que uno tampoco es cuestión de rechazar las nuevas ventajas que puedan traer per se, digamos, ¿no? Me parece que hay que tener una actitud cauta en esto. Me pedía Carlos una opinión. Me parece que hay que no denostar ni tampoco glorificar a estas nuevas tecnologías y nuevas posibilidades de trabajar con grandes conjuntos de datos, pero me parece que sí hay que ser muy riguroso en plantear cuáles son sus efectos políticos, cuáles son las cuestiones de naturaleza epistemológica que están detrás, qué problemas traen. Parece que eso es como una obligación de quienes hacemos ciencia social. Me parece que sería un gran aporte a la discusión, sería poder plantear, bueno, los límites, digamos, no glorificar esos instrumentos, sino plantear cuáles son sus límites, qué consecuencias acarrean en términos políticos, de desigualdad, exclusión, digamos, cuánto perjudican a las personas, y buscarle, creo que sí, otros usos, creo que usos más emancipadores. Bueno, dentro de la sociología de la cuantificación hay también trabajos que analizan lo que se llama el extractivismo, ¿no? El activismo político a través de los datos. Y ahí se ven experiencias de transformación, cómo se transgrede o se cambian los sentidos a los que se orientan las estadísticas, ¿no? De herramientas que podían ser de control o manipulación, reapropiadas por otros grupos sociales, se vuelven herramientas de denuncia o ¿no? de confrontación política, ¿sí? Justamente cuando hablabas, Carlos, yo me acordaba de la crisis que tuvimos acá en la Argentina, en la situación del INDEC. Nosotros salíamos de una crisis de confianza en las estadísticas públicas hasta el año 2015 por lo menos, o sea, no es que en el 2020 estábamos totalmente confiados en nuestro patrimonio estadístico, sino que justamente ahí sí hubo funcionarios que buscaron acceder a las bases para identificar, por ejemplo, los comercios que
le decían los precios al relevamiento del índice de inflación y cómo eso afectaba, entonces para tratar de justamente presionar en esos comercios para que estén acorde con los precios regulados por el gobierno. O sea, no es que tampoco vivimos en un mundo de rosa, que en la Argentina también tenemos preocupación por la seguridad de los datos privados. Creo que es un tema en sí mismo encararlo. Hay mucho por hacer en términos de políticas públicas. Si bien hay leyes de información pública y de privacidad de los datos, esas leyes a veces tampoco se cumplen. Creo que es un tema esto de la seguridad informática y que parte de nuestra tradición cultural de desconfianza con el gobierno es la desconfianza que tenemos en el mal manejo de los bases de datos. La Argentina sí ha tenido esa tradición de poca confianza en sus instituciones. Entonces, imagínate que acá estas sospechas revuelan todo el tiempo, ¿no? De quién manipuló. Bueno, se hablaba en las estadísticas del COVID también, se lo criticó al gobierno por manipular los datos y bueno, nunca, a veces tienen estas teorías que a veces tienen más asidero que otras, ¿no? Pero pasa mucho. Creo que hay que tener como una mirada balanceada del asunto para no caer ¿no? Como en prejuicios políticos sobre la producción y los usos de los datos. Bueno, no les Gracias. quiero robar más tiempo porque Es ya son que las hubo 9:00. aquí, perdón, Clau, te cerré el micrófono. Lo que pasa es que nos falló el micrófono y no podemos al mismo tiempo estar con los dos abiertos, perdón. Este, ¿quieres agregar algo, Clau? A ver, No, por mí yo había tratado de cerrar, estoy mirando la hora y por ustedes más que nada, yo no tengo problema de quedarme, porque todas las intervenciones fueron tan interesantes que da para charlar 2 horas más, pero yo por ustedes cerré como mis respuestas hasta donde pude, por ahí hay cosas también para seguir charlando en otra ocasión. Sí, Clau, gracias. Sí, ya, yo sé también que estás allá casi las 9 de la noche y estás haciendo también el esfuerzo después de un día súper, súper pesado, me imagino, como deben de ser todos los días de trabajo. Eh, muchas gracias, Claudia. Hoy cerramos bueno, no cerramos, es la penúltima sesión. La siguiente semana vamos a estar con Gabriela Suet, pero creo que nos pones como un antecedente muy, 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 muy necesario porque Gaby nos va a hablar sobre justamente datos, género y desigualdades pensando también vamos a hacer la lectura de un texto donde ella trabaja también, hace una etnografía por ahí digital sobre movimientos feministas en redes. Así que también eres bienvenida. Muchas Sí, gracias. claro. Abres así un panorama a estas formas pues nuevas formas, que digo yo, problemas viejos, nuevos dispositivos de pensar los datos y pensar los datos sociales. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias No, por al contrario, disponibilidad. ustedes. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por leerme y por las observaciones y las intervenciones que me hicieron pensar un montón. Voy a tratar de estar la próxima porque me interesa muchísimo el tema. Y si puedo invitar, digamos, hay una tesista que está trabajando sobre los datos del feminismo y también va a estar muy interesada en participar del intercambio que se da al final. Sí, por supuesto, Claudia. Bien, Pues buenísimo. Muchas gracias, gracias y gracias a todos y todas los que estuvieron aquí en presencia y también quienes están por allá en la sala de la virtualidad. Pues bueno, damos por concluida la sesión de hoy y seguimos en contacto para la siguiente sesión. Muchas gracias.